Hola Yulisa, buenas tardes, Hola, saludos a todos en Cristóbal. cabina. Saludos, Cristóbal, un placer. ¿Qué Igual, igual. opinas? ¿Qué opinas de este informe de la OEA? Tú que eres un abogado constitucionalista, ¿qué opinas de la información demoledora respecto a la parte técnica que tiene este informe? Bueno, lo primero es que el informe viene a poner como las cosas en su lugar, en el sentido de que todas las especulaciones y las acusaciones, las contraacusaciones que vinieron del oficialismo, que vinieron de la oposición, las actuaciones de la policía y de los órganos de seguridad del Estado notablemente arbitrarias en contra de gente que sin ninguna razón fue involucrada como presunto responsable de esto, digamos, todo eso viene a ponerse en su lugar y a poner en evidencia la liviandad con que muchas veces los actores políticos, los dirigentes políticos, la gente que aspira a controlar el Estado en la República Dominicana o que lo controla, se conduce. O sea, no se puede ser tan liviano en situaciones como las que vivió el país en el mes de febrero. Si le vamos a creer al informe de la OEA, y yo le creo, hubo un problema técnico, no hubo un sabotaje, no hubo un fraude, no hubo un algoritmo, no hubo unos hackers que vinieron de Asia o de no se sabe dónde, hubo una falla técnica, y esa falla técnica tiene responsables, lo dice el informe, y hubo inadecuados manejos, hubo inadecuados controles, hubo en el mejor de los casos un exceso de confianza por parte de la Junta Central Electoral como institución en el mecanismo, ¿no?, que habían concebido y puesto en marcha para el voto electrónico, y eso debe tener consecuencias. Eso debe tener consecuencias. ¿Cómo quedan ahora, Cristóbal, el técnico de la compañía de teléfonos Claro y el coronel que fue acusado de sabotaje y de manos criminales en medio de la situación de las elecciones? Bueno, vi en uno de los digitales que el coronel o ex El coronel, no sé coronel si se es va a activo, querellar. dijo que se iba a querellar, y yo pienso que tiene motivos sobrados para eso. Siempre los tuvo. Y el Pero otro que ahora, dijo que le digamos, dieron los golpes y todo eso, ¿cómo se repone la inocencia, el honor? ¿Cómo se compensa todo lo que pasaron esas dos personas? La prisión, el allanamiento en sus casas, mira, yo la pienso que difamación pública. hay sanciones de varios tipos que son que procederían o que son perfectamente perseguibles por vía judicial, desde sanciones administrativas hasta sanciones penales e indemnizaciones económicas. Es decir, ¿Y quién se las tendría que dar? ¿Quién bueno, indemniza a tendría que estas dos ser por personas? pronunciamientos de tribunales. Es decir, habría que en todo Pero ¿cuáles caso, instituciones estarían demandadas o cuáles funcionarios? Por ejemplo, todo el que se pruebe que tuvo algo que ver con las arbitrariedades que se cometieron tiene una cuota de responsabilidad. ¿Quiénes fueron en detalle y cuáles son los niveles de responsabilidad? Solo se podrán establecer, digamos, con un proceso que implique una investigación de los niveles de participación, de dónde vinieron las órdenes, quiénes las ejecutaron, etcétera, etcétera, etcétera. Cristóbal, y las buenas tardes nueva vez a ti y escuchando estas opiniones. Quisiera ir a un tema que desde ya provoca precisamente consultar a los expertos en nuestra Constitución, nuestras leyes y el funcionamiento de las instituciones. ¿Podía, sí o no, Cristóbal, la Junta Central Electoral decidir la posposición de las elecciones, o es parte de la normativa constitucional el espacio de tiempo que también tienen ellas y que hay entre ellas y la toma de posesión? ¿Cuál es tu opinión sobre ese particular? Mira, yo creo que la Junta, en su resolución del día de ayer, o antes de ayer, Antes de ayer, sí. tomó dos decisiones. Bueno, tomó varias, pero tomó dos decisiones que son importantes para tu pregunta, José Luis. La primera, suspender formalmente las elecciones del 17 de mayo. Correcto. Y la segunda, convocar
a elecciones para el 5 de julio. Yo creo que la Junta tiene facultad para la decisión sobre la suspensión de las elecciones, dadas las circunstancias actuales. Creo que una interpretación adecuada de los artículos 211 y 212 de la Constitución, que le dan a la Junta no solo facultad reglamentaria en el caso del artículo 212, sino que dice con mucha precisión el 211 que la Junta es el órgano de dirección y de ejecución y administración del proceso electoral. En virtud de esas dos disposiciones, la ley 15-19, que es la ley orgánica del régimen electoral en el país, le da en su artículo 18, numerales 14 y 22, facultad a la Junta para adoptar cualquier medida que considere necesaria y útil para resolver cualquier problema que se presente en el marco del desarrollo del proceso electoral. ¿Cuál fue el problema o los inconvenientes que se presentaron? Bueno, una epidemia, una pandemia que tiene en emergencia al planeta y que a todas luces impide que se desarrolle un proceso como la Constitución quiere. Ahora, ¿qué no puede hacer o qué no podía hacer la Junta, a mi juicio? Convocar a unas elecciones extraordinarias. Y no lo puede hacer a pesar de que la ley 15-19, en unos textos ambiguos, dispone que las elecciones extraordinarias se convocan o por resolución de la Junta o por ley del Congreso. Es verdad que la ley dice eso, pero la Constitución en su artículo 209.3 dice que las elecciones extraordinarias se celebran dentro de los 70 días posteriores a la ley que las convoca. Por tanto, la Constitución no contempla una convocatoria por vía resolutoria, sino por vía legislativa. Y entre una competencia que da la ley a la Junta y una competencia que la Constitución le da al Congreso, yo pienso que está claro que la que se impone es la disposición de la Junta Central Electoral. Eso yo pienso sobre eso. Entonces, pero Cristóbal, discúlpanos un momento porque tenemos que hacer una pausa. Esteban, tenemos que hacer una pausa breve y regresamos con Cristóbal de inmediato. Okay. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 4:51. El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez está con nosotros en la línea telefónica. Cristóbal, tenías una pregunta casi en el aire de Esteban y luego de Esteban tengo una pregunta también para ti. Mire Cristóbal, la pregunta es la siguiente. Hay planteamientos que se han hecho de parte de partidos políticos y también de algunos juristas sobre la necesidad de darle una especie de legitimidad a esta decisión de la Junta Central Electoral. Algunos plantean que es necesario llevar una ley al Congreso Nacional para que se apruebe una ley mediante la cual se autorice entonces la convocatoria a unas elecciones extraordinarias. Y otros plantean la posibilidad tal vez de ir al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional haga una especie de interpretación de la Constitución favorable a la decisión que ha tomado la Junta Central Electoral o a la atribución que pudiera tener la Junta Central Electoral en términos constitucionales para tomar esta decisión de suspensión y fijación de una nueva fecha, a los fines repito, de darle legitimidad a la decisión que ya ha anunciado la Junta. Quisiera conocer su opinión en ese sentido. Mira, yo la opción de ir al Tribunal Constitucional en una situación como esta no me parece una buena idea. Y no me parece porque hay un riesgo alto, tenemos antecedentes suficientes para considerar que hay riesgo de que el tribunal no pueda fallar una eventual consulta, etcétera, en los tiempos que amerita el tema. Es decir, la regla de mayoría que se exige o la mayoría que se exige para tomar decisiones en el Tribunal Constitucional con muchísima frecuencia se convierte en un obstáculo para que pueda haber decisiones en tiempo.
Además, no tengo claro cuál sería el proceso en términos técnicos a través del cual se le haría ese planteamiento al tribunal. Es decir, hay una decisión que se tomó, ¿entiendes? Hay una decisión que se tomó. Respecto Entonces, de la yo no- permanencia. Entonces, lo ideal sería Cristóbal. llevar una ley al Congreso. Lo que a mi juicio, y yo sé que hay colegas que tienen interpretaciones distintas, lo que a mi juicio procede es que la convocatoria la haga el Congreso. Cristóbal, respecto de la permanencia, si no se pudieran llevar a cabo las elecciones en la fecha pospuesta que ya ha presentado la Junta Central Electoral y se llegara más allá del 16 de agosto, producto de la misma pandemia, y ojalá no sea de esa manera, pero yéndonos al extremo y suponiendo que eso pudiera pasar, ¿cuál sería el modo de proceder respecto de la permanencia de los funcionarios elegidos y de los nombrados? Mira, yo lo primero que pienso es en un criterio marco, que debe ser el piso sobre el que se levante todo el liderazgo político. Y es la prioridad nacional. Hoy no son las elecciones, por muy fuerte que pueda parecer esto. La prioridad nacional es la salud de la gente. Y el esfuerzo prioritario y las energías y los recursos y la imaginación institucional que más se precisa es para ponerla al servicio de resolver la crisis sanitaria que vive el país y frenar el virus. Las elecciones, yo pienso que son una cosa muy importante, sumamente importante, pero no son la prioridad hoy. Por tanto, yo creo que lo que se debe privilegiar en el debate nacional es cómo vamos a ser capaces de todos, ponernos de acuerdo en torno a una agenda, como algunos le han llamado gobierno de unidad nacional, otros, como usted le quiera llamar, pero es cómo ponernos todos de acuerdo en torno a una agenda común de ejecución colectiva, gestionada por el gobierno, pero en el que todo el que tenga algo que decir y algo que aportar pueda hacerlo con los menores niveles de burocratización que las circunstancias imponen. Es decir, cómo vamos a hacer más eficiente el uso de las pruebas, cómo vamos a masificar las pruebas, cómo vamos a dotar de los equipos los hospitales, cómo vamos a hacer efectivos los controles de confinamiento para que se controle los niveles de propagación que van a suceder si no se controla el confinamiento. Entonces, yo creo que estas son las grandes prioridades. Si eso, mientras no haya condiciones para hacer elecciones, aquí sencillamente no podemos plantearnos hacer elecciones. Si las podemos hacer en julio, genial, sería lo ideal. Pero si no se pueden hacer en julio, porque la pandemia lo impide, tenemos que asumir que no se puede. ¿No quedaríamos en algún vacío jurídico en el sentido de que si llega la fecha de poder, en el sentido de que llegue la fecha de que ya cumple este mandato y no se hayan realizado elecciones, qué pasaría? Esa es una pregunta. Y la otra es con respecto a la Junta y estos dos informes, tanto el de la OEA como el de UNIORE, ¿hay algún precedente? ¿Tendríamos que necesariamente celebrar los comicios con esa misma Junta que acaba de rendir un informe de que mostró incapacidades en un determinado momento? ¿O el hecho de que ya hayan pasado otras elecciones y que hayan salido bien parados los faculta? Mira, yo en esto soy pragmático. Yo creo que embarcarse en un cambio de la composición de la Junta Central Electoral en medio de un proceso es mucho más traumático que cualquier otra opción. O sea, yo pienso que aquí todo el que tenga un nivel de responsabilidad debe ser expuesto y sancionado. Pero yo creo que los miembros de la Junta Central Electoral deben concluir el proceso. O sea, aquí no hay condiciones para que 5 nuevos titulares empiecen de cero a tomar conocimiento, a ver las intríngulis internas del órgano, a ponerse al tanto para entonces... No, yo creo que aquí no hay condiciones para eso. Ese es el mal con relación a la otra pregunta... La permanencia. Yo pienso que, primero, ¿cuáles son las propuestas que se han planteado? Hay gente que ha dicho
el gobierno no puede continuar más allá del 16 porque el 16 termina su mandato y entonces carecería de fundamento constitucional su ejercicio posterior al 16. Pero la misma gente que dice eso propone una especie de junta de gobierno, una junta de gobernanza, proponía el rector o el canciller de mi universidad, de UTESA. Y resulta que esas propuestas adolecen exactamente de lo mismo que se señala al gobierno si continúa después del 16. No tienen fundamento constitucional. No está previsto en la Constitución. Entonces, alguien dice, debería apelarse a las reglas de sucesión o a las reglas de sucesión del artículo 129 constitucional. Entonces yo quiero que pongamos atención a dónde conduce esa propuesta. Según el artículo 129 constitucional, si hay una falta temporal o definitiva del presidente y del vicepresidente, asume el gobierno el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Provisionalmente, y dentro de los 15 días, a partir del momento en que asuma, entonces debe convocar a la Asamblea Nacional. ¿Pero para qué convoca a la Asamblea Nacional? Para que la Asamblea elija a los que van a sustituir al presidente y vicepresidente salientes o ausentes. ¿Y cómo los elige? De una terna. ¿Y quién presenta la terna? El partido o el máximo órgano del partido al que pertenecen el presidente y el vicepresidente salientes, es decir, el Partido de la Liberación Dominicana. Yo no sé si quienes han hecho esa propuesta tienen conciencia de a dónde conduce. O sea, no lo tengo claro. Tienen conciencia. Yo estoy hablándole, le estoy citando las 4 o 5 disposiciones que están contenidas en el artículo 129 de la Constitución. Amén, amén, de que aquí no estamos en ausencia de funcionarios. Aquí estamos en medio de una crisis que nadie provocó y de una crisis que entre todos debemos solucionar. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que más se compadece con principios rectores del ordenamiento constitucional en caso de que no pueda haber elecciones antes del 16 de agosto? Que el gobierno continúe. Con 4 elementos que yo creo que deben ser tomados en consideración en un escenario de esa naturaleza. Primero, sería una decisión que tendría que resultar de un consenso entre todos los partidos políticos, lo primero. Lo segundo, debe garantizarse que las autoridades electas en los comicios permanezcan 48 meses, es decir, 4 años. Es decir, no, si toman posesión después de agosto, no pueden cesar el 16 de agosto del 2024. En concreto, es la sugerencia. En tercer lugar, pienso, y ya lo comenté hace un rato, que debería producirse, yo no sé si va a ser una mesa, un gabinete de emergencia reforzado, pero un plan, una estrategia nacional de definición y de ejecución colectiva, de combate a la crisis, y que todos nos sentemos en torno a esas ideas y a su ejecución como país. Y en cuarto lugar, pienso que en ese escenario tienen que hacerse especialmente intensos los niveles de control y de monitoreo del Congreso Nacional a lo que está favorecido por la fragmentación que hoy hay en el Congreso Nacional, sobre todo después de la salida del expresidente Fernández del PLD, en el sentido de que el Congreso debe tener más beligerancia en el control de las ejecutorias de la política de combate a la crisis. ¿Por qué esto es importante? Porque para evitar que el momento en que se levante la emergencia no sea el momento en que a alguien le parezca, sino el momento en que las circunstancias objetivas y científicamente verificables indican. Eso es lo que yo pienso de eso. Gracias, Cristóbal, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señores. Abrazos.